sufragio es un derecho humano. Es un derecho humano social y político. Dentro de ese derecho humano, el sufragio tiene dos facetas. Lo que se llama el sufragio activo, que es la manifestación de la voluntad de cualquier ciudadano, y lo que se llama el sufragio pasivo, que es la facultad que tiene cualquier ciudadano para ser elegido en una votación popular. Saludos a nuestra audiencia de Lealtad Venezuela, un programa más de pensamiento crítico. Y hoy tenemos una invitada especial, la doctora María Carolina Ameliatx. Bienvenida, doctora, a nuestro programa de Lealtad Venezuela. Gracias, Iván, por la invitación. Bueno, la doctora Ameliatx tiene un denso currículum, pero yo solamente me voy a referir a dos puntos que son elementales. La doctora Ameliatx es académica, tiene 32 años impartiendo educación de pregrado, ¿no?, en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Y en la parte profesional viene de ser un último cargo, que fue magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, presidenta de la Sala Político-Administrativa y segunda vicepresidenta. Esta es nuestra invitada especial en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Doctora, antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Lealtad Venezuela y seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok. Doctora, ¿de qué hablaremos hoy? Bueno, del tema político, social, en boga en Venezuela, que es el sufragio. El sufragio. ¿De qué podemos hablar del sufragio? Bueno, vamos a hablar de los orígenes del sufragio. En primer lugar, el sufragio es un derecho humano. Es un derecho humano social y político. Dentro de ese derecho humano, el sufragio tiene dos facetas. Lo que se llama el sufragio activo, que es la manifestación de la voluntad de cualquier ciudadano, y lo que se llama el sufragio pasivo, que es la facultad que tiene cualquier ciudadano para ser elegido en una votación popular. Entonces, en Venezuela, un voto de alguna persona equivale a un voto, no así en otros países que ya hablaremos más adelante. Sí, más adelante. Y el tema del sufragio como tal, usted es una dama. Hemos visto esa lucha constante de los avances de las mujeres y la incorporación de las mujeres. Ha sido una lucha ardua siempre, el tema del sufragio de la mujer. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, ha sido una lucha ardua porque desde nuestros orígenes del año 1810 siempre no había duda de que no había democracia sin sufragio y siempre se manifestó o se habló de alguna manera en todas las constituciones, 1811 en adelante, de la manifestación de la voluntad popular y el voto, pero ese voto no estábamos las mujeres incluidas. Y como dicen, no podía ser universal porque no estaba la mujer incluida. Empiezan los movimientos en el año de 1944 con un grupo de comité de mujeres venezolanas donde se les solicita, en aquella oportunidad era Jovito Villalba, era un senador independiente que hablara en el Senado sobre la posibilidad del voto de la mujer. Inclusive, él manifiesta la posibilidad del voto de la mujer y se introduce el voto de la mujer en un estatuto electoral del año 45. Sin embargo, posteriormente, las mujeres pudieron votar y pudieron ser elegidas, pero en una Asamblea Nacional Constituyente. Todavía faltaba un poquito más. Y ya en el año 47 se introduce a la mujer para que pueda votar en las elecciones presidenciales, y ya en nuestra Constitución del año 47 la mujer por primera vez vota para elegir al presidente de la República. Y rompemos el paradigma. La mujer al poder. Las mujeres al poder. Y ahora tenemos una constitución que nos dice son mayores de 18 años,
sin distinción o discriminación de raza, de credo y de cultura. Porque antes solamente podían votar los que tenían varones con bienes de fortuna primero y después que supieran leer y escribir. Sí. Pero ya hoy en día estamos a un nivel muy favorable, como sí, debe ser. Así. Esto es importante rescatarlo porque nuestra Constitución de la República está vigente desde el año 1999, finales ya, ¿no? 15 de diciembre de 1999. Es decir, los que nacieron en el 99 ya hoy tienen 24 años de edad. Y las mujeres, es importante rescatarlo porque ellos tienen la obligación de conocer las luchas que se dieron para que hoy ellas, que son las jóvenes del futuro, tengan presente que fue una lucha ardua que dieron las mujeres en su momento, 8 décadas atrás, de esa lucha por sus derechos. Y doctora, pues entonces hablamos de votación. Hay votación. 2024, Venezuela va a haber elecciones. No solamente en Venezuela, en otros países. En otros países Sí. van a haber votaciones. Ya hablaremos más adelante también de los sistemas electorales de otros países, más que todo en Latinoamérica, y por supuesto vamos a terminar con Venezuela. Sí. Por ejemplo, es fácil hablar del sufragio, pero estamos seguros que muchos de estos jóvenes no conocen lo que es el sufragio a nivel conceptual. ¿Qué significa el sufragio, doctora? Bueno, el sufragio está en nuestra Constitución como un derecho político. Existen también, que puede ser otro tema, doctor, dentro de los derechos políticos están los referéndums, que son una innovación también de la Constitución del 99. Claro. Porque tenemos revocatorio de mandato, abrogatorio de leyes, pero eso es otro tema. Dentro de la Constitución está como un derecho político, como acabo de decir, para todos los hombres, mujeres mayores de 18 años, sin interdicción civil ni inhabilitación política. Usted es civilista, sabe que a través de una sentencia Sí. es que se declara la inhabilitación civil. Así es. Pero o sea, ya sabemos, ya manejamos más o menos cómo es el tema del sufragio, la lucha que dieron los sufragios. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, el sufragio es un voto. Vale un voto. O sea, una persona. Uno por uno, como dice. Ajá, Mi voto vale un voto. Porque tenemos otro sistema que ese voto no vale un voto. Exactamente, de eso vamos a hablar. Pero no es en Venezuela. Ajá. En Venezuela hay elecciones directas. Universales, directas, secretas, libres. Es decir, aquí gana la mayoría. Gana la mayoría, que es el sistema que se llama mayoría relativa. ¿Y cómo es eso? Para la audiencia. Quien tenga mayor número de votos es el que va a ganar las elecciones. Y son para las presidenciales, para los gobernadores, para los alcaldes. Pero tenemos también otro sistema, que es el sistema que llamamos de home, que es la representación proporcional de los representantes, que se llama también un sistema por lista. ¿A quién se refiere? A los consejos legislativos, también a los diputados de la Asamblea que no tienen el voto uninominal y tienen la representación a través de que puedan de alguna manera, sin la mayoría de los votos, que es el voto uninominal, tener escaños dentro de la actividad política del país. Sin embargo, en Venezuela lo llamamos listas cerradas o bloqueadas. No quiere decir que uno no conozca los nombres y los apellidos de los que van en esa lista. Lo que pasa es que nosotros votamos por lista. No tenemos los nombres al momento de votar. Votamos uninominal y por lista. Ah, ok. La uninominal. Nombre y apellido. Nombre y apellido.
es el que es visible. Es visible. En la lista, Se llama en Venezuela bloque cerrado y lista cerrada porque dice voto lista, pero no quiere decir que ellos no hagan su candidatura, su propaganda para decir lo que ellos proponen si votas por esa lista cerrada. Cerrada y bloqueada se llama en Venezuela. okay. Y otro tema más, en el tema de Estados Unidos, por ejemplo, que es una experiencia que yo estoy seguro que esta juventud, la cual estamos transmitiendo, y seguro estoy que nos están siguiendo por nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. El tema de Estados Unidos, que también va a haber elecciones este año. Sí. Allá hay una elección que se denomina una elección de segundo grado, porque no necesariamente gana el que tenga más votos. Allá gana el que tenga más votos en los colegios electorales. Es decir, la participación ciudadana en los Estados Unidos, el voto, va a unos colegios electorales y los representantes del colegio electoral son los que designan al presidente. ¿Eso es así, doctora? Es así, por eso se llama voto indirecto. El voto que nosotros llamamos popular, allá se llama voto indirecto, porque han habido casos que han ganado los presidentes a través de los votos electorales versus los que ganaron por los votos populares. Sí, yo recuerdo un tema, claro, la elección era, por supuesto, los tradicionales, demócratas y republicanos. Y ganó en votación en el año 2002, 2003, 2004, no recuerdo exactamente ahorita, ganó la elección a nivel popular el candidato Al Gore, que competía con George Bush. Año 2000. Año 2000, ok. Y ese Al Gore, el candidato de los demócratas, sacó una cantidad muy superior a la de George Bush, ¿no? Bush. Y en voto popular. En voto popular. Uh-huh. Y esa elección se paralizó por 19 días y decidieron entonces por los colegios electorales de Florida. Pero hablamos de una democracia. Claro. Perdió ¿Cómo? el voto popular. Pero Dígame, en el 2012 sucedió lo mismo. ¿Con quién? Con Trump e Hillary Clinton. Ella tuvo mayor voto popular en el 2016. Se repite la historia otra vez. Se repite la historia. Y otra vez los republicanos ganan por los colegios electorales. Por los colegios electorales. Entonces eso es importante descargar. En Venezuela hay elección directa y secreta. Universal, directa, secreta y libres. Y libre. En Estados Unidos indirecta. Es indirecta porque son elecciones de segundo grado. Exactamente. No depende de la mayoría de votos, sino de la mayoría de los colegios electorales, ¿no? Tenemos Exacto. muchas elecciones a nivel regional también. Antes de seguir hablando sobre el sufragio, es muy importante que yo cite el artículo 5 de la Constitución Nacional, que habla sobre el tema de una manera muy hermosa y dice lo siguiente, cito: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Lo que te dije, que ya desde 1810 la soberanía estaba ligada a la voluntad popular en Venezuela. Sigue el artículo: quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y la ley e indirectamente a través del sufragio. Pero dice aún más, dice, los gobernantes, el poder público debe someter sus funciones, sus decisiones a la voluntad popular.
A la vez, el artículo 70 de la Constitución, en relación a este artículo 5, dice que la manifestación popular es una garantía que debe el Estado proveer para que se cumpla esa manifestación popular y facilitar. Pero no solo esto, sino que el artículo 6 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales dice que el poder electoral debe garantizar y facilitar el derecho de la representación popular del artículo 5 que está establecido en la Constitución. Entonces es un artículo tan hermoso que el artículo 70 de la Constitución lo está incluyendo como un sistema popular, pero no solo eso, sino que la Ley Orgánica del Poder Electoral dice, tengo que garantizar que eso se cumpla. Es entonces la cita textual de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Del Poder Electoral. Que entonces cuando hablamos del Poder Electoral estamos hablando del Consejo Nacional Electoral, quien ejerce la facilidad para que se cumpla la voluntad popular, y es el rector del proceso, como decimos coloquialmente. No, así es. Son los que se encargan, pues tienen Sí, es el rector del proceso. El rector, el director del debate. Exactamente. Y tiene ese día un día estelar para el Consejo Nacional Electoral. Pero fíjate tú, Iván, también ya entrando en los derechos políticos, dentro de la Constitución, están los artículos 62, 63, 64, vamos a resumir un poco, dice el derecho a participar, en primer lugar. Después, lo que nosotros hablamos, que las elecciones en Venezuela son universal, directas, secretas, libres y con la garantía del Estado de facilitar esa libertad de movimiento, esa libertad de que el sufragio se pueda materializar. Después dice que el sufragio además es un derecho, como en un principio hablamos, pero hablamos también del sufragio pasivo, que ya dijimos, que era la posibilidad de que yo aspirara a ser candidata, y el sufragio activo, la posibilidad de que las personas eligiesen a través de la voluntad popular. Sin embargo, está lo que acabamos de hablar con lo del derecho de la mujer al voto, que por fin lo logró en el 47, elegir al presidente de la República, y dice la Constitución, mayores de 18 años, sin discriminación de sexo, cultura, que no estén sujetos a interdicción civil ni a inhabilitación política. 50 y 50. Claro. Visto así, coloquialmente, es 50 y 50, pero fíjate tú, ahora me vienen a la cabeza los avances del 50 y 50, que en las representaciones de los poderes del Estado hay una lucha constante en el Tribunal Supremo de Justicia para que hubiese una paridad de mujeres y hombres, los ministros, en las asociaciones políticas, en las asociaciones privadas. Entonces no solamente logramos el voto de la mujer, sino que cada día hay una lucha para que exista un equilibrio hombre-mujer en las representaciones del Estado y en los cargos de los poderes dentro del Estado venezolano. Doctora, tenemos elecciones este año ya, definitivamente. Pues sí, tenemos elecciones hoy, 5 de marzo del 2024. Efectivamente, después de la mesa de diálogo que hubo en la Asamblea Nacional el 28 de febrero, se reunió la Junta Nacional Electoral y observaron las propuestas presentadas a la directiva del Consejo Nacional Electoral, y hoy el presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Elvis Amoroso, anunció que las elecciones son el 28 de julio. Él dejó abierta la convocatoria desde el día de hoy, pero él manifestó que el registro electoral iba a ser entre el 18 de marzo y el 16 de abril. Y también dijo que la presentación de las postulaciones iban a ser entre el 21 y el 25 de marzo. Posteriormente hay una campaña electoral del 4 de julio
al 25 de julio y tenemos elecciones el 28 de julio, las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Citando un tema que está fuera de orden de Venezuela, Argentina recientemente tuvo un presidente que es polémico o no es polémico, que es bien o es mal. Los argentinos decidieron por mayoría que ese es su presidente. Y eso debe ser, uno debe respetarlo, ¿verdad? Igual pasa en El Salvador. El Salvador es importante. Claro, El Salvador fíjate, tiene su historia. El Salvador es importante, es un tema importante. En El Salvador no hay reelección. No hay reelección. Y sin embargo, ha sucedido algo bien interesante. Dinámico, ¿no? Porque ¿cómo fue la cosa? Claro, la cosa fue lo siguiente: la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección. Y no está contemplada. No está contemplada la reelección, pero no solo que no esté contemplada, sino que una sentencia, allá se llama Corte Suprema de Justicia, en su sala constitucional, en el año 2021 avaló la no reelección. Sin embargo, el presidente solicitó en noviembre del año 2023 al Congreso la posibilidad de que le otorgaran una licencia para él hacer una campaña electoral, y efectivamente hizo su campaña electoral sin estar establecida en la Constitución y ni hacerle caso a la sentencia de la Sala Constitucional en el 2021, y él gana el 3 de febrero del 2024 las elecciones. Entonces, fíjense bien, un tema importante. En la Constitución de El Salvador, entonces, no está contemplada la reelección. A pesar que el Poder Judicial de El Salvador, en su sala constitucional, establece en una sentencia que no es procedente la reelección, procede entonces por otra vía, que es la vía del poder legislativo. Y no he visto mayores escándalos por ahí. Porque eso es problema de los salvadoreños. Igual en México, también vamos a tener elecciones ahorita. En México vamos a tener elecciones ahorita y el presidente dura 6 años en sus funciones. El periodo de 6 años, al igual que en Venezuela, pero no hay reelección. En México, entonces, no está contemplada la reelección. Y también vamos a tener elecciones, ¿dónde más? En Uruguay, creo que también. Bueno, permíteme aquí hacer una investigación que hice. Vamos a tener en República Dominicana el 19 de mayo. Vamos a tener en Uruguay la primera vuelta el 27 de octubre y la segunda vuelta el 24 de noviembre. O sea, sí o sí, la primera, allá tampoco hay ya tienen fecha. Ya tienen fecha, va a haber una primera vuelta. Obviamente, estamos hablando, estos países tienen lo que llaman la mayoría absoluta, que es el 50% más 1. Y estos países son Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Uruguay y Bolivia. Pero Bolivia, la segunda vuelta, lo elige el Congreso. Sí. O sea, que tenga mayoría. La elige el Congreso. Y Bolivia sí tiene reelección inmediata. República Dominicana también tiene reelección inmediata. Perú tiene reelección inmediata. Guatemala no tiene reelección. El Salvador, ya hablamos de lo que pasó. Colombia también no tiene reelección, sin reelección. Y Chile tiene también reelección inmediata. Muy bien, Sudamérica entonces. Sudamérica, exacto. Va a haber una constante reelección. Exacto. Llama poderosamente la atención en el tema electoral. Recientemente vimos por ahí un video de unos atletas. Yo me puse a hacer el seguimiento a esos videos que están saliendo, ¿no? Y ellos hablan de la elección. Y ponen, ponen como con papeles en mano, con documentación, cómo
esas federaciones deportivas tienen problemas. Entonces yo decía, doctora, que para elegir presidente de la República se necesita ser venezolano, mayor de edad, no estar sometido a una interdicción judicial, civil y exacto, judicial. Y una interdicción judicial. Y puedes lanzarse a ser candidato presidencial y para elegir una federación, un ente federativo. Es casi imposible porque tiene que estar sometido, tiene que ser miembro de la directiva, si no, no puede ser presidente de la directiva. Y ese es el reclamo que están haciendo esos muchachos formalmente. ¿Usted vio esos videos? He visto esos videos con bastante preocupación porque, como decimos los abogados, presuntamente de ser así se están cometiendo unos ilícitos penales graves y unos ilícitos electorales también graves, porque por lo que pude ver hay una sucesión de presidencias sin elecciones. Inclusive esos muchachos hablan de hereditarias también. No, pero es que... y además hay vacíos. Sí, vacíos. Los hechos lo confirman. Sí. O sea, la única forma de que sucedan es que el presidente renuncie o muera en el poder. No hay otra forma de elegir en el caso de los federativos. Un tema que llama profundamente la atención porque ese video tiene más de 1.400.000 reproducciones. Ha salido por todos los medios de comunicación nacional y también internacional. Y vemos que esa... Sí, y uno capta en esos muchachos una angustia, un sin cesar, unos atropellos desde el punto de vista también psicológico, ¿no? Claro, porque por ejemplo, nosotros como abogados aspiramos a llegar al Tribunal Supremo de Justicia. Ellos como atletas aspiran llegar a unas Olimpiadas, ¿no? No entiendo cómo se les cercena ese derecho a la inscripción, ¿no?, de un mundial que ya comenzó el pasado sábado. Y eso les cercena el derecho a ellos a renunciar, ¿no? También mismo que el muchacho es el único venezolano campeón panamericano en Venezuela, en la historia. Y aún así se les cercena el derecho a la inscripción por parte de los federativos. Es que es inconcebible, de verdad. Y eso es producto también de lo complejo del tema electoral. Es un tema de estudio a nivel académico ya. Sí, es un tema de estudio, pero es muy fácil con la Constitución en la mano. Claro. Que te da la garantía, es un derecho humano, te da la garantía de acelerar y agilizar el proceso y ofrecer posibilidades, facilidades, y además que no es discriminatorio. No, es que la ley y bueno, y como decimos, con la Constitución todo, sin la Constitución nada. Así es. Entonces, pero lo que lo complementa a ello es la ley orgánica del deporte. Claro. Y aún así no se hace nada por restablecer, de ordenar el tema eleccionario en las federaciones deportivas de Venezuela. Porque creo que hay una sentencia por ahí de también otra federación de karate, ¿no? Y así, pues hay otras en boxeo también. Hay muchísimas querellas de las asociaciones deportivas en el Tribunal Supremo de Justicia. Sí. Muchísimas querellas. Bueno, mi doctora, ya el tiempo nos ha castigado una vez más. Gracias por haber venido a nuestro programa de Lealtad Venezuela. Bueno, por haberse suscrito. Gracias a ti por la invitación. De verdad que fue un tema muy interesante. Quedaron algunas cosas por hablar, pero bueno, tendremos otra oportunidad. Ok, bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Gracias a ti.